Hola, muy buenas, somos la Iglesia Manantial de Vida y estamos muy contentos de que estés a punto de escuchar este mensaje. No sé si es la primera vez que vas a escuchar acerca de la Biblia, acerca de la palabra de Dios, pero si es así, quiero decirte que la Biblia no es un libro antiguo, es un libro que tiene que ver con tu vida y que puede transformar la situación que estás viviendo. No sé si alguna vez has visitado una iglesia, si no es así, queremos animarte a que nos puedas visitar. Tenemos reuniones los jueves a las 7:30 de la tarde y los domingos a las 10 de la mañana. ¿Qué? ¿Te apuntas? ¿Te vamos a ver? Espero que sí, porque Dios no rechaza a nadie que se acerca a Él con sinceridad y Dios no te va a rechazar a ti si quieres acercarte y escuchar más acerca de Él. Te animamos y te esperamos. Dios te bendiga. Sabe, vengo algo conmovido, si se quiere, no por el viaje en sí mismo, aunque cada viaje me emociona en las tareas que se presentan, en las oportunidades que creo que Dios preparó. Yo creo en las agendas preparadas por el Señor y entonces por un lado me emociona eso, pero vengo conmovido porque cada vez que tengo que ir a un lugar y sé que tengo que estar o que tengo alguna actividad, con tiempo previo empiezo a separar posibles temas, ¿no? Digo, posiblemente esto, posiblemente aquello, porque no puedo preparar con mucha anticipación los mensajes que voy a compartir, ¿no? Necesito, no sé, ir viendo y reviendo hasta último momento. Yo estoy ahí antes que me llamen y estoy, si querés cambiar algo, cambialo ahora que estás a tiempo. Pero también me lo ha cambiado en este lugar, ¿no? El mensaje. O sea, la idea es poder decir lo que Él quiere. Pero vengo conmovido porque yo siempre le pregunto, Señor, ¿qué quiere tu pueblo? ¿Qué necesita tu pueblo? ¿Qué tengo que llevar? ¿Qué palabra tengo que decir que está necesitando tu pueblo? Y de pronto yo sentí el Espíritu Santo diciéndome que hoy quería hablar lo que Él necesitaba hablar. No, más allá de los problemas que podamos tener cada uno, de las situaciones y de la palabra que necesitamos para impulsar nuestro caminar, Dios también hay veces que necesita que nosotros entendamos algo, que Él quiere que nosotros entendamos conforme a sus diseños, ¿sí? Es decir, para Dios es fácil bajarnos un diseño que destrabe situaciones en nuestra vida, pero difícilmente hará eso si nuestro corazón no está alineado en buscar cuáles son sus diseños de reino para que nosotros podamos hacer su voluntad. Es decir, nuestras oraciones están enfocadas a que Dios nos escuche y obre en favor de nuestras causas, pero Él está deseoso de que nosotros podamos entender su diseño, sus planes, aquello que Él quiere que nosotros hagamos, ¿verdad? Entonces, creo que un poco se trata de eso, porque yo sentí que tenía que hablar de la identificación correcta que nosotros debemos tener. Y se me pegó esa palabra, la identificación, y la palabra identidad, que es de donde surge la palabra identificación. Y si usted me permite, le voy a leer alguna definición, porque en las definiciones encontramos la base, ¿no? De hecho, hay veces que cuando recibo una palabra busco incluso la etimología de esa palabra para ver cuál está la raíz ahí, qué quiere decir el Señor. Y la palabra identidad, si usted la busca en el diccionario, es conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que lo caracteriza frente a los demás, y dice además conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a los demás. Y esto me gustó mucho porque acá encontrás una dualidad en la palabra, porque es lo que te identifica con gente, pero es además, o con un grupo de personas, pero además es lo que te hace único y diferente. Es decir, el mejor ejemplo que tengo para darles es el documento nacional de identidad, ¿verdad? Yo como argentino tengo un documento nacional de identidad argentino, que me dice que soy igual a todos los argentinos en derechos y obligaciones, pero que por otro lado tiene un número que no tiene ningún otro argentino, que me hace único y especial, ¿verdad? Entonces, Dios trata con nosotros de manera individual, pero el diseño de Dios es corporativo. Es decir, tiene que haber una identificación corporativa y además tiene que haber una identificación personal. Dios va tratando con el corazón de cada uno, pero a su vez trata con su iglesia de manera general. La iglesia es un diseño corporativo. El tema es si yo me identifico con ese diseño o solo estoy pensando en mí.
en mi identificación con mi casa, con mi problema, con mi economía, con mi situación, con mi ministerio, pero no estoy identificándome en la forma macro que Dios tiene para identificar su iglesia. Dios siempre va a trabajar de dos maneras. Hay una iglesia que se manifiesta al mundo en cada generación, hay casas que se manifiestan en cada lugar y por otra parte, de manera personal, Dios va tratando con cada uno de nosotros de manera muy especial. ¿Sí? Entonces, la identificación correcta nos va a llevar a ser efectivos en lo que Dios quiere que nosotros seamos efectivos porque la identificación tiene derechos y obligaciones. Ahora veamos. Cuando vamos a la Escritura, nosotros vemos que Dios quería que Adán se identificara con el Señor, por eso lo creó a su imagen y semejanza. El problema es que comer la fruta lo desconectó de Dios, pero no de la tierra. Entonces el hombre se identificó con el polvo, pero dejó de identificarse con aquel a quien le había dado su semejanza, porque lo que perdió fue el espíritu, la vida espiritual. ¿Verdad? Entonces hubo una desconexión. Entonces el hombre empezó a parecerse más a aquello que le gobernaba, a sí mismo, a la influencia de las tinieblas, que al Creador, porque perdió la identificación. De hecho, Adán estaba revestido de la gloria del Señor y cuando empezó a pensar distinto, se hizo un vestido con hojas de higuera, ¿verdad? O sea, ya se estaba viendo diferente. Entonces el Señor dice, ¿quién te enseñó? ¿Por qué cambiaste? ¿Qué es lo que te hizo? Pensabas de una manera y ahora estás pensando de otra. A partir de ahí, al Señor le fue difícil encontrar personas con un corazón dispuesto para identificarse con sus diseños. Por eso el mundo se corrompió de tal manera que Dios dijo, basta, los voy a destruir porque se han corrompido de una manera impresionante y dijo, me arrepiento de haberlos creado. Hasta que halló gracia en Noé, ¿verdad? Y Noé fue contra la corriente de todo lo que se vivía porque se identificó con el diseño que Dios le estableció y empezó a edificar lo que Dios dijo y no lo que hacía la sociedad. Es decir, hay una identificación que generamos a través de la obediencia al Padre y hay otra que se genera a través de la cultura. Lo que usa el enemigo es la cultura. Lo que usa la sociedad, la voz de la serpiente hoy en día, que dejó de ser serpiente y es el dragón, la serpiente antigua o el dragón. Usted sabe que una serpiente es una cosa, pero un dragón viene de la serpiente, pero es mucho más peligroso, ¿verdad? En los tiempos finales, en Apocalipsis se describe un dragón. La serpiente antigua es la misma, pero se convirtió en dragón. La cosa ha cambiado y la voz de la serpiente hoy no está sino en la cultura. La cultura o la palabra cultura viene de la palabra cultivo, es lo que se siembra, ¿verdad? Cada país tiene su siembra de un idioma, su siembra de costumbres, su siembra en sus pensamientos. Si nosotros hubiésemos nacido, no sé, en China, hablaríamos distinto y pensaríamos distinto. Cada país se identifica. Ahora, la globalización está siendo utilizada para que el enemigo, a través de la cultura, siembre lo que él quiera sembrar. Y hay corrientes de pensamiento que son humanistas y diabólicas y opuestas a los diseños de Dios. No podemos evitar que al final todos vivamos dentro de un sistema que aunque no pretendamos va a afectar nuestra manera de pensar. Y nosotros llegamos al camino del Señor y Dios empieza a trabajar para que cambiemos nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Y entonces empezamos a adoptar el pensamiento de Dios y no el del sistema. Entonces tiene que romper una cultura. Es decir, si yo vivo en un país con una cultura diferente, es decir, por haber sido España la madre patria argentina, nosotros tenemos mucho de España. Pero yo suelo ir a otros países en donde me costaría mucho vivir porque la cultura es diferente, es muy diferente. De todas maneras me tendría que adaptar si fuera a vivir a ese lugar, ¿verdad? Entonces cuando llegamos, dice Dios nos trasladó, dice Colosenses, el apóstol Pablo escribió que el Señor nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Es decir, hay un cambio de mentalidad, hay un cambio cultural. Hay un cambio en la manera de ver la vida, de concebir valores, de establecer cuestiones. Todo empieza a cambiar cuando empezamos a vivir con el Señor. Y Dios va trabajando con eso. El tema de una cultura es que es difícil desarraigarla. Sobre todo cuando llevas bastante tiempo dentro de esa cultura, cosa que no le cuesta tanto a los jóvenes, le cuesta a los más grandes. Es decir, si yo tuviera que irme a vivir a Inglaterra, me costaría mucho más hablar el inglés que a un niño pequeñito que vos lo llevás y al poco tiempo estar hablando en inglés. ¿Pero por qué? Porque llevo muchos años sin hablar ese idioma. Despertar un idioma que es desconocido para mí es muy difícil, sin embargo, para un niño es muy fácil.
Yo cuando voy a Estados Unidos, los hijos, los nietos del pastor, yo los vi nacer a todos. Yo vi las hijas solteras, después quedar embarazadas, después nacieron. Y ahora hay unos chiquititos así que me hablan en inglés. Y yo digo, me están humillando estos pibes. Hablan en español y hablan en inglés, ¿viste? Entonces por ahí me hablan en español, por ahí me hablan en inglés y digo, ¿qué te pasa? Yo, hombre grande, y me cuesta a mí hablar y ellos van hablándolo de manera natural. Es que están siendo impartidos desde un corazón puro, ¿verdad? Y uno ya tiene un corazón cargado de cosas, de un idioma, y es difícil aprender otro. Entonces dice, es mucho más fácil cuando sos niño. A los jóvenes que llegan al camino del Señor y los que nacen, ni le cuento, les es mucho más fácil incorporar los valores, los diseños, las ideas del Señor. Pero los que han vivido en oscuridad durante mucho tiempo les aterroriza la luz y les resulta muy difícil pasar a una vida de luz, a una vida con valores diferentes, cambiar carácter, cambiar costumbres, cambiar una visión, cambiar una idea. Pero es el trabajo del Señor, Dios nos va llevando, ¿verdad? Yo siempre digo, cuesta 3 o 4 generaciones la purificación de una familia, de una persona, un matrimonio que se convirtió. Tiene que tener paciencia porque ellos vivieron en oscuridad y se convirtieron de grande y luego tienen que ir transmitiendo a los hijos a los nietos y ya los nietos salen hablando en lengua de la panza ya. ¿No? Ya nacieron, ellos ya nacen así, pero los demás vamos luchando y no, porque cuando yo era chico y que mi abuela y andamos con el mapa de la vida a ver de dónde salieron los problemas que tenemos. Pero los niños no, se identifican normalmente con eso. Entonces, hay un trabajo que Dios va realizando con eso, porque la cultura sí es peligrosa. Y estamos viviendo un tiempo, o sea, la globalización lo que hizo fue achicar el mundo y esta transferencia cultural que estamos viviendo, por cierto, muy perversa y cada vez más oscura, nos afecta. Y cuando la gente llega a la iglesia, transferir una mentalidad de reino en un par de reuniones semanales, cuando la gente está 24/7 impregnada por un pensamiento de un sistema oscuro, es difícil. Es difícil porque le brindamos mucho tiempo, aunque no queremos, en el lugar de trabajo, en el lugar de estudio, con las redes sociales, con los medios de comunicación y con todo eso, somos impregnados por ideas, por pensamientos y por cosas. Y cuando venimos a la iglesia, Dios está teniendo ese trabajito de poder ir sembrando en nuestro corazón lo correcto, de ir desarraigando esos viejos paradigmas que nos limitan y que nos hacen mal. Ahora, fíjense ustedes, luego de Noé, el hombre vuelve otra vez a ese pensamiento humanista, otra vez vuelve ahí a querer edificar la torre, a gobernarse solo. Hablo de Babel, de crear su propio gobierno, su propio diseño y apartarse de Dios. O sea, volvió con todo lo que habían vivido, con todo lo que de alguna manera Noé le transmitió a sus hijos. Ellos volvieron nuevamente, en Génesis 9 pisando la tierra, en Génesis 11 levantando la torre para gobernarse solo. Entonces en Génesis 12 Dios levanta a Abraham, ¿verdad? Lo llama Abraham. Y ya le habla de él, de su descendencia y de su familia, diciéndole que va a ser una nación a través de su vida. O sea, lo que nazca de ti va a ser un pueblo especial. Yo voy a tratar contigo, con tus generaciones, pero esto va a ir creciendo hasta que todas las familias de la tierra, es decir, ya se estaba proyectando Dios a su diseño macro. Es decir, el reino será establecido en la plenitud del Hijo y toda rodilla se doblará ante el Hijo. Hoy todavía no vemos eso, pero sí hay un pueblo que ha ido creciendo y que fue creado aún en la simiente de Abraham, por eso conservamos algunas promesas, en donde nace Cristo y a través de Cristo la iglesia, por eso tenemos la genealogía en Mateo 1:1, y nos llega a nosotros y nos alcanza el ser un pueblo único, especial, diferente, pero ahora con la genética del cielo. Y esto es glorioso, ¿verdad? El diseño de Dios es maravilloso. Pero cuando el Señor habla con el pueblo, porque ustedes recuerden que Abraham tuvo a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a sus 12 hijos, y luego por medio de José entraron a Egipto. Y después de 430 años ellos salen de Egipto, pero siendo una nación. Entra una familia, pero sale una nación. Ahora el problema es que en ese proceso de familia-nación, entraron en una mentalidad de esclavitud. Entraron como libres, pero empezaron a vivir como esclavos. Usted conoce bien el ejemplo. Cuando Dios los quiere sacar, que de hecho lo saca, usted conoce bien los procesos del Éxodo, el Señor en ese libro justamente llamado Éxodo, capítulo 19, verso 5, el Señor les dijo, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ahora, quiero que preste atención, o sea, Dios dice,
van a ser diferentes. Quiero que la identidad de ustedes sea diferente a todos los pueblos de la tierra, porque mía es toda la tierra. O sea, usted puede llevarle los filisteos y decir que los filisteos, los geteos, los jebuseos o todos los eos que a usted se le ocurran son del diablo, pero la verdad es que toda la tierra es de Dios. El diablo no es dueño de nada, ¿verdad? Ahora, no eran pueblos que se identificaran con Dios, por eso eran pueblos paganos, que tenían sus propios dioses, que tenían su propia cultura, pero una de las órdenes de Dios para el pueblo era: no te juntes. No te juntes ni con los filisteos, ni con los cananeos, o sea, no dejaba que se juntara con nadie, porque él sabía que la cultura iba a generar una penetración en ellos que los haría pecar y que de última les causaría gran daño. De hecho, usted conoce, supongo que sí, el caso del rey Acab, ¿no? que contrata de pronto, del profeta Balaam, que es contratado por el rey Balac, y que de pronto, como no pudo maldecir al pueblo, que le quiso pagar para maldecir al pueblo, y como no lo pudo maldecir, Balaam le dio una idea a Balac, ¿no? Y la idea fue: dejar que las mujeres de ustedes se junten con los hombres de ellos, que los enamoren, que se casen y que esas mujeres lleven a sus dioses paganos. Entonces ellos van a pecar y el mismo Dios de ellos los va a destruir. O sea, lleven la cultura de ustedes a la casa de cada judío y al final la penetración cultural va a hacer que ellos adoren lo que no tienen que adorar. O sea, el enemigo no ha cambiado mucho de estrategia. O sea, si él logra penetrar culturalmente nuestra manera de pensar, nuestra casa o la mente de nuestros hijos, indudablemente está metiendo su semilla de maldad. Esa es la cuestión, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué procura él? Procura una identificación con un pensamiento que es ajeno al pensamiento de Dios. Mientras tanto, Dios quiere que nos identifiquemos como sus hijos, como su pueblo. El gran problema de los hebreos o de los judíos es que no podían, porque muchas veces se contaminaron, muchas veces levantaron altares a los dioses falsos, fue su talón de Aquiles, fue su lugar de debilidad. Usted lee las Escrituras y encuentra continuamente, dice: pero ¿cómo puede ser que se inclinen a los dioses falsos? Usted lee el libro de los jueces y usted no puede creer la cantidad de veces, dice: y el pueblo hizo lo malo delante del Señor y levantó altares en los lugares altos, y otra vez y nuevamente. Entonces los enemigos venían, los atacaban, les robaban las cosechas, les violaban las mujeres, les llevaban los hijos, y ellos se arrepentían, y cuando se arrepentían Dios les levantaba un juez, les daba una nueva oportunidad, les traía justicia. Entonces venía un Sansón, un Gedeón, un Jefré, y les levantaba justicia otra vez, pero ellos volvían a lo mismo. Siempre el gran problema con el pueblo era dejar entrar la cultura ajena. De hecho, fue lo mismo que le pasó a Salomón, ¿verdad? O sea, de un gran reinado de prosperidad, se casó con muchas mujeres, de ahí metió los ídolos de las mujeres y terminó siendo uno de los peores reyes de Israel. Es decir, le hizo un templo a Dios, que nosotros decimos que es tremendo el templo de Salomón, pero él se hizo una casa 20 veces más grande, ¿verdad? O sea, Salomón tuvo todo lo que no tenía que tener un rey. El Señor le dijo que no tenga muchos caballos y se compró muchos caballos, que no tuviera grandes cosas y se hizo todo lo que no tenía que hacer. Esclavizó a gente judía, hizo pacto con Egipto, hizo pacto con las naciones paganas. Por eso se terminó dividiendo el reino. Dejó a su hijo con un estado de pensamiento, habiendo sido un hombre sabio, y deja a su hijo en esa mentalidad, ¿no?, de hacerle caso a sus amigos. Entonces, ¿qué pasó con Salomón? Y es que coló el mosquito y se tragó el camello, ¿no? Dios le dio mucha sabiduría y creyó con la sabiduría que sí, le fue bien y prosperó. El problema es que el enemigo fue muy sutil. Usted nunca ve ningún versículo que el diablo esté atacando a Salomón. Es más, cuando usted va al Éxodo, usted no encuentra ningún versículo que diga: y el diablo atacó a los judíos en el desierto. El diablo no aparece en ningún lado, todos estaban bajo la nube. Pero fue suficiente que se metiera algún extranjero y que llevara su cultura y chao. ¿Ah? Entonces eso fue lo que le pasó a Salomón. Y terminó adorando a los dioses falsos. De hecho, algunas de sus mujeres adoraban a Moloc, y Moloc lo que reclamaba de aquellos que le adoraban era el sacrificio de niños. Por lo tanto, se estima de que Salomón puede haber sacrificado niños. Amado, ¿cómo puede un rey, habiendo sido un hombre sabio, un hombre escogido, un hombre ungido, terminar como terminó? Con un reino dividido y con un hijo que perdió, de las 12 tribus, perdió 10. Él se quedó con las tribus de Judá, que eran las del sur, y perdió las 10 del norte. Es decir, ¿pero y por qué? Porque dejó entrar el pensamiento y la cultura. Podés ser muy sabio, podés escribir incluso el libro de Proverbios para que lo tengamos nosotros, o el libro de Eclesiastés, donde encima se dio el lujo de decir que recibió la sabiduría de Dios, pero determinó quedarse con la necedad. Bueno, así le fue.
y darse todos los gustos. Bueno, así le fue. Entonces, la cultura no es inocente y es peligrosa, por eso está acá. Entonces, no es que el diablo te va a salir al cruce disfrazado con un pijama rojo, unos cuernos, un tridente en la mano para decir, vengo. No. La cultura, hay cosas que parecen inocentes y no lo son. No lo son. De hecho, a ver, hoy por hoy la cultura se está hablando de poder edificar tu manera de pensar y tu manera de vivir. Es decir, vos podés crear incluso tu propia sexualidad, ¿no? Podés crear tu propia manera de pensar, nadie puede discutir eso. Vos pensás como vos quieras. O sea, la cultura te está llevando a que vos tenés que ser vos tenés que hacer lo que vos te gusta. El problema es que cuando vos venís a la iglesia y te metés bajo una mentalidad de reino, no es lo que nosotros queremos, sino lo que el rey dice. Es decir, Dios no nos está invitando a crear lo que se nos dé la gana, sino a poder vivir bajo sus diseños y su divina voluntad. Entonces ahí vamos contra la corriente, aún sin quererlo. Es decir, yo no lo busco, no quiero tener problemas, pero tenemos cierto problema. La iglesia siempre, cuando hizo la voluntad de Dios, se opuso al sistema. O sea, cuando usted ve la iglesia del primer siglo siendo hostigada y perseguida por Roma, no era porque eran hermanitos que cantaban en una canción, sino porque dijeron, nuestro Señor no es el César, nuestro Señor es Jesucristo. Y se terminó el asunto. Y mientras ustedes tengan en paz con nosotros, no tenemos problema, ustedes hagan lo que quieran, pero déjennos vivir tranquilos. Donde ustedes pretendan que nosotros no hagamos la voluntad de Dios, amado, entre ustedes y Dios está Dios. Sí, pero lo vamos a matar y nos matarán, pero nosotros no tenemos otra cosa porque nosotros somos parte de un reino que no es Roma. ¿Comprende? Entonces, cuando Dios te saca de un sistema y de una manera de pensar, Él demanda y Él exige que nosotros entendamos su diseño y podamos vivir en esa dimensión. De hecho, fíjese, en la persona de Cristo ya no solo nos habla de identificarnos como un pueblo santo y especial. Pedro dice que nosotros antes no habíamos conocido su misericordia, ahora conocemos su misericordia. Antes no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo. O sea, nos trasladó, tenemos una mentalidad de pueblo, pero el Señor nos mete en una identidad de hijos. O sea, si la identidad determina derechos y obligaciones, los derechos y las obligaciones de un hijo son muy distintas a alguien que no es hijo, ¿verdad? O sea, los hijos de tu vecino no tienen ningún derecho, ninguna obligación con vos, excepto respetar tu jardín y no tocarte el timbre y salir corriendo. Pero es un problema de la casa de los padres lo que le van a impartir a ellos. Pero cuando vos sos parte de la casa de nuestro Padre Celestial y sos hijo, tenés derechos y obligaciones. Entonces Dios nos necesita enseñar esos derechos y que nos identifiquemos como hijos, que nos identifiquemos como ciudadanos de un reino que aunque tiene los pies en la tierra todavía tiene el corazón en el cielo. Entonces, ¿cómo funciono en esa dimensión espiritual? ¿Con conciencia espiritual o con conciencia carnal? Es decir, a ver, sí, yo nací de mis padres igual que ustedes, entonces eso es nacer de abajo, pero después nací de arriba de mi Padre Celestial, entonces tengo una genética terrenal, pero una celestial. Mi padre fue al polvo y al polvo volverá mi cuerpo, porque tiene su genética, soy parecido a papá y mamá, pero en mi espíritu soy parecido a mi Padre Celestial y como mi Padre es eterno, yo soy eterno. Ahora eso demanda una identificación, porque lo de abajo es debilidad, lo de abajo es fracaso, lo de abajo es problema, lo de abajo lo tuvo mi abuelo, lo tuvo mi padre y lo seguiré teniendo yo y lo seguirán teniendo mis hijos. Pero cuando yo me atrevo a vivir en una dimensión que es celestial, empiezo a pensar como mi Padre Celestial. Empiezo a encontrarme con la voluntad de mi Padre Celestial. De hecho, si yo terrenalmente sigo las huellas de mi Padre, tengo que ir a la tumba, pero si sigo las huellas de mi Padre Celestial, no hay tumba ahí, la muerte no tiene victoria. Usted me comprende, ¿verdad, iglesia? Entonces empiezo a pensar como Dios piensa y no como piensa el hombre. Y eso es bárbaro porque ahí es donde Dios te saca de la cultura. Ahí es donde te saca de aquello que trató de sembrarte el sistema, de que no podés, no llegás, no tenés, no alcanzás, no sé, vamos a ver, todo está mal, todo está difícil. Es decir, pensar con otra cultura te hará incomprendido por tu entorno. Puede que sí. Incluso por tu casa, puede que sí, lo dijo Jesús. ¿Y por qué? Porque Él también fue incomprendido. O sea, si tengo que mirar un ejemplo, ¿a quién voy a mirar? Y a Jesús, porque fue incomprendido desde que nació. O sea, ¿qué niño nace y mandan un ejército para matarlo? Nadie, solamente alguien que viene con algo diferente, ¿verdad? O sea, siempre recibió la hostilidad. No lo entendió su familia natural, no lo entendieron sus discípulos porque se le fueron unos cuantos, no lo entendía el entorno, no lo entendieron los religiosos porque la religión es de abajo, el reino es de arriba. Entonces Él no vino a establecer una religión nueva para combatir contra algunas religiones paganas. Él vino a establecer el reino.
Entonces era incomprendido, no lograban entenderlo. Entonces por ahí decían, no, este es el santo, no, este es el ungido, no, este es el diablo, qué sé yo. Y una mezcla, o dijo lo que dijo por Belcebú, o lo usa Dios, o no lo usa Dios. O sea, mientras que algunos religiosos como Nicodemo fue a decirle, yo creo que Dios está con vos, hay otros religiosos que decían, en el nombre de Belcebú hace lo que hace. Porque cuando vos vivís bajo un pensamiento que no es el de tu entorno, cuando vos te identificás con la cultura del reino y no la cultura de abajo, muchas veces vas a ir contra la corriente. Lo deben saber los jóvenes, que no caminan en dirección donde así todos los jóvenes van a por allá, no, todos por allá, pero yo no, porque yo tengo otra manera, tengo otros códigos, tengo otra mentalidad. Tengo otra manera de pensar. ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa? Entonces necesitamos ahora... De Cristo emana un diseño extraordinario que es la iglesia. Entonces, como hijo, todos podemos identificarnos. Y sí, como hijo, todos nos podemos identificar como el hijo de Dios, los hijos de Dios. El problema que yo encuentro es la iglesia. Pero lo encuentro ¿por qué? Porque, a ver, como ministro de este tiempo, estoy para trabajar con la iglesia. El problema es que cuando usted va a la Biblia, el diseño de la iglesia es multiforme. Porque la iglesia es un diseño espiritual, es corporativo, pero es tantas cosas que es difícil de pronto encontrar comprensión del diseño. Entonces, Dios nos tiene paciencia y nos va llevando, porque entender que somos hijos es fácil. De hecho, en la iglesia del primer siglo, en la conversión, del nacer de nuevo, no había discusión. La discusión fue cuando Pablo empezó a escribirle a las iglesias para explicar qué era la iglesia. Y han pasado más de 2000 años y a veces todavía no termina de entenderse bien. Entonces, ¿y qué pasó? ¿Y qué es la iglesia? Y el lugar donde vengo, es el salón donde me reúno, son los hermanos, somos todos, somos los de allá. No tengo nada que ver con los de allá. Y los de allá, no, me parece que están... O sea, ¿por qué? Porque, a ver, a Pablo le costó explicar algunas cosas, porque también tenía que encontrar palabras de las limitaciones de un lenguaje terrenal para explicar algo que él vio en el tercer cielo. Entonces Pablo concluyó, hay cosas que son inefables, hermano, te la quiero explicar, pero no puedo. De hecho, fue lo que le pasó a Juan. Cuando usted lee el Apocalipsis y ve tantos bichos raros, como si este estaba drogado, tomó algo, no sé qué le pasó, que vio tantas cosas raras. Es que, ¿cómo hago para encontrar algo y explicarte lo espiritual cuando lo he visto en esa dimensión? Juan decía, yo estando en el Espíritu. Imagínese una visión espiritual puesto en palabras en un papiro para que alguien pueda entender, más de 2000 años después, qué es lo que él vio. De hecho, cuando vio, a ver, un carnero con 7 cuernos, usted métase en internet y ya te dibujan un carnero de verdad con 7 cuernos y es un monstruo. ¿Qué es un querubín, un serafín? Mire que es un serafín. Y con 6 alas, usted lo dibuja y dice, es un monstruo, o sea, tenés que verlo, no sé, tenía 4 caras. O sea, cuando veo un tipo con 4 caras y 6 alas, o si esto es de otro planeta. Ni a Spielberg se le ocurrió una cosa como esa, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque es espiritual. Son seres espirituales y ellos se encontraron con herramientas precarias para explicar algo que es espiritual, ¿verdad? Entonces, lo explico como puedo. Pablo visitó el tercer cielo, hermano. Entonces, cuando bajó y dijo, ¿cómo se los explico a los niños todo esto que están discutiendo? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa. No, que hay uno que anda fornicando con la concubina de su padre. ¿Qué hacemos con las viudas, Pablo? ¿Qué me importa las viudas? O sea, yo vengo a explicarte lo que viene el tercer cielo, qué sé yo con las viudas. Pues ese es el problema de Pablo, que puede ser que tenía poca paciencia. Y sí, cuando vos venís de ver el tercer cielo, estás medio chiflado. O sea, vos le querés explicar a la gente lo que viste y encontrar uno que tiene celos, contienda y andan en pleito. Me enteraba por los de Cloé que entre ustedes... O sea, Pablo tenía que abstenerse por educación. Por eso prefiero escribirle la carta porque ahí voy midiendo las palabras. Claro, era difícil. Porque venían los jóvenes y le decía, Pablo, nos queremos casar, ¿qué hacemos? Quédense así, ¿para qué se van a casar? Para andar preocupándose de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Quédense así, sirva al Señor. Y claro, un pastor no va a hacer eso. Un pastor va a decir, sí, te voy a ayudar a orar, hermano, que encuentre la chica que Dios preparó para vos. Yo los voy a casar, después le voy a presentar a los nenes. Pablo decía, ¿qué nene ni nene? O sea, ya, vamos a tener que servir al Señor porque es mejor morir. Los tipos no entendían, porque yo quiero ser semejante al que, claro, después que lo viste, vos querés ese modelo, pero los que están abajo no vieron nada, vos le estás transmitiendo de rebote. Entonces, Pablo, cuando le escribe la carta a los Efesios, trató de bajarle el diseño de la iglesia. El problema es que es una de las cartas más cortas de la Biblia
y cargada de una revelación tremenda, porque Pablo ve, entonces, fíjese la conclusión de Pablo, que en la carta a los Efesios le dice, si ustedes la leen atentamente la podrán entender. Tomá. Claro, porque esto es una licencia personal. Pablo debe haber dicho, les voy a escribir un libro, porque yo como escritor más o menos me la pienso y digo, les voy a escribir un libro cómo demostrarle todo lo que vi. Y después dijo, ¿y cómo hago? Esto me van a malinterpretar, van a pasar, y con lo poco que escribió, estamos haciendo dulce hasta el día de hoy con sus doctrinas. Imagínense Pablo para escribir todo eso, dijo, mejor le escribo 3 páginas y que se la arreglen con Dios. En verdad, por eso le dijo así, pídanle al Señor que le dé espíritu de sabiduría y de revelación para poder entender cuál. Claro, porque si no te la explica Dios, olvídenlo. Entonces le escribió 3 páginas, pero identificó a la iglesia de distintas maneras, como la morada de Dios, como la novia de Cristo, la identificó como la familia, la identificó como el reino, la identificó como el cuerpo de Cristo, la identificó como el guerrero cuando les habla en Efesios capítulo 6, y la identificó como el nuevo hombre. 7 aspectos de una iglesia, y vos decís, pero ¿y cómo es la novia y el cuerpo del novio? ¿No? Porque si es la novia, ¿cómo puede ser el novio? Ya cuando se va a casar vienen 2, claro, pero en la revelación, Pablo en la misma carta trata de explicarle, cuando entra la novia por el altar y el novio está acá, después que los casos son 1. O sea, vinieron 2, pero son 1, por eso puede ser la novia y el novio. Pero vos tenés que sacar todas esas conclusiones de la unidad carne de su carne y hueso de sus huesos para tratar de entender un diseño con el que Pablo quiere que nos identifiquemos. Acá viene el asunto de la identificación. O sea, claro, los judíos no se identificaran claramente como el pueblo de Dios porque no entendían. Identificarte como hijo es una tarea, pero identificarte como la iglesia es todo un trámite. ¿Verdad? Entonces, Pablo dice, debemos identificarnos como una novia pura. ¿O no? Y sin mancha y sin arruga. Entonces somos la novia. Y por ahí somos el guerrero que se puso las botas y hay que pelear, hermano, porque la batalla somos soldados de Cristo. Vos decís, ¿soy soldado o soy la novia? Porque no es lo mismo. Ahora, ¿soy la novia o el cuerpo del novio? Las 2 cosas, somos el cuerpo del novio y somos la familia. Claro, somos la familia de Dios, sí, pero somos el nuevo hombre, porque la iglesia es el nuevo hombre. O sea, y la iglesia es el reino. Y no me meto en el reino porque cuando vos te vas a las parábolas de Jesús, comparó el reino con todo. El reino es como la red, el reino es como... No, cada parábola hay una explicación, no, entonces dejémoslo ahí. Pero identificarnos con la iglesia, amado, es fundamental. ¿Ve? Comprender el diseño de Dios, y uno de los diseños que más usó Pablo, que esto no es casualidad, es justamente que la iglesia es el nuevo hombre, porque en el nuevo hombre están incluidas todos los demás diseños. En el nuevo hombre somos familia, porque el nuevo hombre es Cristo, y Cristo es el Hijo, y nosotros en el Hijo vivimos, nos movemos y somos, por lo tanto también somos hijos, y como todos somos hijos, somos familia. ¿Ve? Ya Pablo va aclarando el panorama. O sea, vivimos el reino, porque el Hijo es rey, por eso nosotros somos reyes. Ya, y ahí viene, por ahí viene la cosa, ¿no? Entonces somos la morada de Dios porque el espíritu del Hijo, que es el nuevo hombre, el espíritu del nuevo hombre nos habita. Por eso Pablo dice, despojaos de la vieja naturaleza. Entonces empezamos a entender que la identificación de la iglesia es en el nuevo hombre, porque el nuevo hombre es el nuevo pacto. ¿Verdad? Entonces identificarnos con el nuevo pacto nos identifica con los derechos y con las obligaciones. O sea, es muerte para vida, es la muerte al yo para poder vivir en el poder de la resurrección, es morir a mis derechos personales para vivir en los derechos de Cristo, que son mucho más elevados, pero es morir a mis obligaciones para vivir en las obligaciones que el reino me plantea. Y acá es glorioso porque usted sigue encontrando que la iglesia a través de los años le costó mucho identificar cosas. Amado, la iglesia del primer siglo era súper ungida, hermosa, extraordinaria, muchos dones, pero no se crea que no había guerra santa y tiroteos amistosos. Lo sabía porque todavía no tenían ni siquiera el conocimiento de algunas cosas que nosotros tenemos hoy. Yo sé que nosotros anhelamos, tenemos que ser como la iglesia del primer siglo. Amado, no hay nada en este mundo que pretenda ser mejor yendo atrás a buscarlo. Siempre está mejor lo que viene adelante, porque se supone que 2000 años tiene que ser 2000 años de evolución en la iglesia, 2000 años de revelación, 2000 años de crecimiento, 2000 años de impartición. Entonces hoy tenemos que ser mucho mejor. Todo evoluciona para mejor. Usted no quiere un auto del modelo 40, usted quiere el último que salió. O sea, hoy ha cambiado la cosa y espiritualmente la revelación, el trato, los procesos de los siglos nos tienen que haber mejorado. Pero cuando miramos esos siglos,
Claro que vemos conflicto. De la misma manera que lo tuvo Israel un montón de veces y lo sigue teniendo hasta la redención total, así será con la iglesia. Entonces, en el primer siglo usted veía que la iglesia no tenía el Nuevo Testamento como lo tenemos nosotros. Tenían cartas apostólicas que no les llegaban a todos porque no estaba ni Facebook, ni YouTube, ni Instagram para que Pablo de alguna manera publique, diga publicación, ¿no? O WhatsApp, por lo menos le mando la carta a todos para que me pongan el visto. No sé, yo le escribí una carta a Tito y no sé si Tito la va a leer. Porque no funcionaba el correo como en esta época. Imagínense el que le llevó la carta a Tito si la perdía en el camino. O sea, tenía que llegar con la carta a Tito, darle la carta a Tito y que Tito no hiciera lo que nosotros hacemos, que y la tiramos. Para preservarla, para que la carta a Tito llegue a nuestras manos. O sea, ellos no tenían. ¿A cuánta gente le habrá mostrado la carta a Tito? Y no sé, a su entorno, ¿o no? Timoteo, como pastor de Éfeso, ¿a cuánta gente le habrá mostrado las cartas de Pablo? Supongo que a su congregación, nada más. Pero luego fueron preservadas para que nos llegaran a nosotros. Y a nosotros nos llegaron todas las cartas de Pablo. A nosotros nos llegaron los escritos de Juan, nos llegaron las cartas de Pedro. Se nos aclaró el panorama un poco y todavía estamos tratando. Imagínense la iglesia del primer siglo. Era lógico que tuvieran cosas que todavía no tenían claras, o sea, no sabían bien cómo identificarse, no sé lo que me pasó. O sea, mi figura es que los apóstoles, y tanto que se habla de los 12 del Cordero, es que por lo menos lo vieron a que había que identificar. Decía, los sentaban a los apóstoles y decían, no tenemos Biblia, pero decirnos cómo era. Bueno, y él tenía paz, qué desafío. Y él tenía un amor que era, o sea, ellos podían contar lo que habían visto. Y Pablo empezó a traer diseños que no había visto nadie abajo y que venían de arriba. Entonces, ¿cómo no va? El mismo Pedro dijo, las cartas de Pablo son difíciles de entender, así que cuidado. Algunos la tuercen porque no terminan de entenderla. De hecho, usted encuentra que Pablo y Pedro tienen un conflicto. Y Pablo exhortó, viniendo de donde él vino, que era fariseo de fariseos, lo exhorta a Pedro porque estaba llevando a los gentiles a judaizar. Pero ¿por qué pasaban esas cosas? Porque no se comprendían todavía los diseños de la iglesia bien. Se sabía que habían renacido, ¿no? Y porque imagínense, los judíos que se convertían venían con un conocimiento bíblico y teológico impartido desde su nacimiento. Estaba todo eso sembrado ahí, la escritura en su corazón. Pero se convertía la gente gentil, los paganos que venían de otras tierras y no tenían ni conocimiento bíblico, no sabían quién era Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni José, ni tu abuela. Pero los tipos se convertían y dicen, no sé lo que me pasó, pero me convertí. Entonces, ¿cómo te la explico? Y cuando lo agarraban algunos que interpretaban mal la escritura y lo hacían circuncidarse, lo hacían guardar parte de la ley, porque fue un proceso. La iglesia estaba llena del Espíritu, pero con procesos, que usted los ve, procesos carnales, procesos de inmadurez, procesos de conflicto, procesos de pecado y procesos de entendimiento de la doctrina. Ahora, sobrevivieron, claro, porque es un diseño eterno. Entonces, aunque no entendamos todo y entendamos algunas cosas, la iglesia va a terminar victoriosa y va a esperar al Señor como lo tiene que esperar. Ahora, eso no quita que para identificarte claramente, escudriñemos nosotros esos diseños para poder vivir con intensidad lo que Dios está planificando que podamos vivir en la tierra. Ese es nuestro gran desafío. No, a ver, usted se puede meter en la teología de lleno y aprender Biblia de memoria, pero cuando los diseños del Señor son espirituales. Por eso Pablo dice, yo lo he tenido todo por basura, pero no es que es un problema mi conocimiento, sino que si no viene por la revelación del Espíritu, te voy a repetir versículos, pero con todos los versículos posee un carnal. Yo necesito una identificación de espíritu, necesito que mi corazón se alinee con lo que Dios está queriendo hacer en la tierra, y eso siempre ha costado en la iglesia. Después del tercer siglo empezaron, ahí se mezcló, ¿verdad? O sea, Constantino metió el humanismo y la iglesia empezó a generar todas las estructuras que devinieron en el catolicismo de Roma, y algunos cristianos en medio de todo eso, convertidos, quedaron ahí. A mí me parece que esto no tiene nada que ver y esto no tiene nada que ver. Entonces, en algún lado explota, pero después de 1500 años de estructura y religiosidad, sin embargo, la iglesia perseveró. Es decir, ¿por qué? Porque hubo gente que entendía los diseños, aunque todavía estaba en una cultura perversa y en una estructura perversa. Sin embargo, lo del espíritu no lo puede matar nadie. Vos podés encerrar un pajarito, pero si es de Dios, va a volar. O sea, usted puede encerrar un pensamiento, pero Dios lo va a liberar cuando lo tenga que liberar, porque todo lo que es de Dios es eterno y prevalece.
Y Dios necesita en este tiempo esa liberación del Espíritu, porque Dios necesita una iglesia preparada para las aflicciones o las hostilidades que el mundo cada vez nos presentan de manera más fuerte. Entonces, lo que alcanzó en otro tiempo con que fuiste al culto y aprendí Biblia, hoy en día necesita Dios una alineación de algunas cosas y que seamos cuidadosos porque el tono de la cultura ha crecido y es cada vez más perverso porque es mucho más sutil. Es decir, mientras que antes había una penetración violenta de algunas cosas, hoy no es tan violenta, la cultura se amigó para mandarte lo que te tiene que mandar. Ese es el problema, es que cuando no parece peligrosa ya se disfrazó de tu amiga y cuando abrazás algunos conceptos como que bueno, ¿qué tiene de malo? Ahí donde se metió. ¿Me está comprendiendo? Entonces eso no es ser ni temeroso, ni estructurado, ni religioso, pero saber que nuestro reino es de arriba y no de abajo, que Dios está cambiando nuestros conceptos y nuestro corazón y que tenemos que tener cuidado, usar el discernimiento del Espíritu y meternos con Dios para que no colemos el mosquito y nos traguemos el camello. ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa? Se necesita una identificación y para eso necesita que nos identifiquemos con lo correcto. Y la iglesia, claro, tiene estos diseños. De hecho, en Apocalipsis usted encuentra que Juan le sigue agregando connotación a la iglesia. La ve como el candelabro, la ve como el hijo varón, la ve como la nueva Sión o la Jerusalén celestial. Es decir, Juan sigue viendo parte de una iglesia, la sigue viendo espiritualmente. El tema es, ¿qué es la iglesia? Porque después de 1500 años que hubo la reforma, la gran reforma protestante, también salieron diferentes versiones que combatieron entre sí y también salió dividida la iglesia. Unos tenían un pensamiento, otros tenían otro pensamiento. Eso sigue hasta nuestros días de hoy. Diferentes líneas doctrinales. No estoy hablando de las doctrinas fundamentales o las enseñanzas fundamentales, sino estaríamos hablando de sectas. Hablo de la misma iglesia que todavía tiene ideas diferentes. Y yo como comunicador de la palabra me he preguntado muchas veces, Señor, ¿cómo es esto? Porque yo visito iglesias hace 30 y pico de años, iglesias diferentes. Y yo respeto las diferencias. Yo me veía a ver, si vengo a una iglesia y todas las damas usan un velo sobre su cabeza, ¿qué voy a venir yo? ¿Para qué se pone ese trapo? No, yo no tengo problema con el velo. Claro, no tengo problema con el velo, póngaselo, no es mi problema, cantemos todos juntos. Yo he ido a iglesias que no usan instrumentos enchufados porque son del diablo. Mientras que yo esté para predicar, me han dado un megáfono, una me dio un megáfono para predicar, cosa que no tuviera corriente. Predicaba con el megáfono, pero se me metía por la frecuencia del megáfono una compañía de taxi que decía, mandame uno. Mandame uno a la calle tanto, y yo estaba con el megáfono, decía, me están interrumpiendo la señal, ¿viste? Pero yo no tengo problema, no tengo problema. Si he ido a lugares donde me han hecho poner una corbata, si no subí. No, yo me pongo la corbata, me pongo un moño, no tengo problema. Yo me he visto como vos quieras, pero ¿por qué? Porque yo no tengo problema con esas cosas, porque a veces son cosas que nos han separado inútilmente. Mire, en el norte de Argentina, en Misiones, en la provincia de Misiones, hace un calor pero los pájaros explotan en el aire, una cosa de loco. Un hermano, una iglesia muy tradicional, hay mucha religiosidad, y un hermano se vino todo perfumado al culto y lo cuestionaron porque el perfume es del diablo. Entonces le dijeron que no, desodorante y perfume no, y entonces se armó un debate dentro de la congregación, si perfume o no, o perfume sí. La cosa es que la iglesia se dividió, quedaron los desodorizados y los no desodorizados. ¿No? Y vos te dabas cuenta cuando entrabas a cuál entrabas. Porque, digo yo, porque con el calor que hacía una humedad, usted imagínese, entraba acá y decía, acá están los no desodorizados. Es una cosa de loco. Pero se separaron por eso. ¿Cómo se puede dividir por eso? Es que está bien. A la larga, anda donde te guste. No use desodorante que te aguante tu mujer o anda a la otra y usa desodorante. O sea, no es un problema eso. El tema es que esa diversidad enriquece si tenemos tolerancia y comprendemos dónde estoy yo. Es decir, hay una identificación con el cuerpo de Cristo de manera global. Yo no podría ser un transmisor del mensaje de Dios si tuviera problema con eso. No tengo problema con eso. Estamos haciendo reuniones de iglesias unidas y un pastor me dice, usted tendría que poner un estatuto de qué es lo que quiere que cambiemos para unirnos. Digo, ¿qué estatuto, hermano? Yo no quiero que cambie nada. No quiero que cambie, quiero que hagamos unas reuniones juntos, que nos juntemos los pastores a comer, que charlemos, que somos hermanos. Sí, pero nosotros no creemos en el ministerio de la mujer como... Pero no es mi problema, si es tu mujer, aguantate la boya, la mía predica, o sea, está todo bien.
sea, ¿pero qué hace? No, y hace esto, aquello, y bueno, está pastoreando, pero no le damos el carnet, no se lo dé, es un problema tuyo, qué sé yo, pero vamos a unirnos, o sea, ¿entiende? O sea, ya basta de algunas diferencias si no tocamos las doctrinas fundamentales, porque ahí sí vamos a discutir, pero si no tocamos doctrinas fundamentales, está todo bien. Ahora, tiene que haber una identificación en la casa. ¿Por qué? Porque son diseños con los que se trabajan. Mire usted en el país, usted dice, bueno, a ver, vivo en España, todos los españoles son de acá de España, perfecto. Usted va a cada casa y hay una cultura diferente. En una casa miran películas, en la otra escuchan música, en otra hay un silencio bárbaro, en la otra están todos los gritos, en la otra está todo ordenadito, en la otra hay un desorden que no encuentra nada. O sea, cada casa vive como quiere. A mí no me molesta cómo viva mi vecino. No tengo problema, pero a la larga todos son españoles. ¿Ve? Hay una identificación global. Hay una identificación de la nación a la que pertenecen, pero después se identifican con su casa, porque esa es la forma en la que Dios trabaja. Vos no podías ser discípulo de Pablo y discípulo de Pedro, tenés que decidir. O me voy con Pedro o me voy con Pablo. Aunque los dos son de Dios, tienen perfiles diferentes para enfocar el Evangelio. Y entonces me voy con Pablo y ellos no dijeron el otro es del diablo. No hay problema, pero tampoco pudieron trabajar juntos. Ahora está bien, fíjese usted esto, que Jesús cuando tiene que hablarle a la iglesia, le habla a las 7 iglesias de Asia Menor. Sí, pero corregilo a Juan, si la iglesia es una sola. Sí, es una sola, pero él identificó. Ahora, fíjese, cada iglesia que él identificó le dio 7 mensajes, la iglesia sigue siendo una, y lo que representan esos mensajes, pero cada una tenía sus más y sus menos, ¿sí o no? A uno le decía, ustedes son muy trabajadores, pero veo que han abandonado el primer amor. Al otro no le decía eso. Otro le decía, no, ustedes están encendidos en el fuego, pero cuidado con Jezabel. Al otro le decía, no, ustedes creen que ven, pero están ciegos, desordenados. O sea, a cada una le fue dando su problema. A algunas las elogió y a otras las corrigió. ¿Ve? ¿Y está mal? ¿Dividió el Señor la iglesia? No, eran distintas casas, distintos territorios, distintas asignaciones y hay un diseño de Dios para cada cual y Dios tratará con cada casa. Pero es clave en este tiempo identificarte con la casa por una cuestión de diseños. Amado, para que trabajemos por diseño. ¿Por qué le hablo esto? Porque la cultura, mire, esto sí que se nos metió cuando vino el tiempo del COVID. Cuando nos metieron en la casa y la gente no se podía congregar, agarró las redes. Entonces tenía la iglesia virtual, entonces escuchaban a su pastor virtualmente. El problema es que también escuchaban otros pastores y otros apóstoles, ya que estaban otros profetas. Y de pronto escuchaba otros. Y la gente empezó a elegir, este me gusta, este no me gusta, este lo escucho, aquel no lo escucho. Y no hay un problema para eso, yo no puedo prohibir a alguien que escuche. El problema es con qué te estás identificando. Porque en esta casa hay una manera de trabajar. A mí qué me importa lo que diga un pastor que vive en Australia, que según ellos, él piensa que lo vivan en Australia. Acá estamos caminando en una dirección. Dios está bajando un diseño en esta casa que no es el de Australia. O sea, si sos de Éfeso, avivá el primer amor. Pero si sos de la Odisea, comprá colirio para los ojos. Es decir, depende de dónde estés. ¿Comprende? Y no está mal. El tema es que hoy la gente busca identificarse con lo que escucha. Ya me gusta este. Así me dijo una hermana delante de su propio pastor. Para mí mi pastor es fulano de tal. Y me nombró un predicador famoso de otra nación. Le digo, hermana, ¿usted vive allá o acá? No, vivo acá, pero el otro me gusta tanto. Pero este es su pastor, mi hermana. Él le va a transmitir lo que se está viviendo en esta casa. Este es el perfil que Dios nos está bajando. Este es el diseño con el que trabajamos. En un lado trabajarán con racimo, en el otro con barca, en el otro con embajada, en el otro con lo que le guste. Cada cual tendrá su sistema de trabajo, pero Dios es el mismo. Cada una tendrá una manera de evolucionar y sus procesos. Usted se tiene que identificar con su casa. De la misma manera, a ver, yo amo a mi país, pero me identifico con mi casa, peleo con mi casa. Y yo sé lo que le falta a mi casa o lo que le sobra a mi casa, no me importa la casa del vecino. Hay casas que yo digo, wow, qué bonita esa casa, qué lindo allá, pero yo vivo en la mía y estoy trabajando para desarrollar la mía, dentro y fuera de mi casa, pero es mi casa. Ahora, cuando veo el diseño global, todos somos uno, sí. Todos somos argentinos, sí. Todos somos españoles, sí. Todos somos de Cristo, sí. Eso lo van a decir todas las congregaciones. Todos somos de Cristo, amén, te va a decir todos, los estructurados, los no estructurados, los pentecostales, los pestecostales, los que son más o menos, los que son estructurados, todos te van a decir lo mismo. Todos somos de Cristo, amén, todos gritan lo mismo. Después no nos podemos juntar ni para tomar un café. ¿Cuál es el problema? No hay problema, la diversidad enriquece cuando hay tolerancia.
Entonces la gente puede decir, no te gustan las manifestaciones del Espíritu, anda para allá que te dan clases bíblicas. Ahora, acá, o sea, cada uno va encontrando su diseño. No, porque yo escuché que algunos que... Ya, no escuche lo que hace el otro y está bien. Lo que usted tiene que saber es qué es lo que se está hablando en la casa. Los que cantan tienen que cantar lo que se está hablando en la casa. ¿Cómo trabajamos con lo que se está hablando en la casa? Si yo viniera y me mudara a esta ciudad y me empezara a congregar con ustedes, no puedo venir a imponer nada. Me voy a sentar y voy a escuchar qué es y cómo trabaja esta casa, porque vengo a sumarme a esta casa, a contribuir a esta casa y me metí en el diseño de la casa. Cuando Pablo le dice a los Corintios en el capítulo 1, verso 10, les ruego, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en la misma mente y en un mismo parecer. Pero no le escribió a los de Éfeso eso, le escribió a los Corintios. O sea, Corinto, entre ustedes, hermano. O sea, no te estoy pidiendo que hagan un congreso de iglesias unidas y te juntes con los de Éfeso, porque cada uno tiene sus cosas. Ni te digo con los Gálatas, porque los van a hacer circuncidar. O sea, dejen ustedes, no tengo mucho interés en eso, pero ustedes, Corinto, piensen con una misma mente y un mismo parecer, porque ahí está el avance. El avance de la unidad es, yo estoy unido con todos los siervos de Dios y con todos los renacidos del mundo. Las diferencias, sí, hay muchas, pero no me enojan, tenemos tolerancia, cada uno va por el camino que va, algunos van creciendo, otros van por ahí, otros son más primos que hermanos, pero no hay problema, la unidad sigue estando firme porque lo que Dios unió no lo puede separar el diablo, ni las denominaciones, ni los sistemas de trabajo, así que vamos bien, lo importante es que cada casa crezca en la unidad, porque acá es donde se generan las grietas y cada casa tiene un diseño divino. ¿Me está comprendiendo? Imagínese si usted, cuando fuera a comer a un restaurante, todos los restaurantes vendieran solamente hamburguesas. Algunos estarían contentos. A mí me re gusta la hamburguesa, pero si usted quiere comerse una buena paella, no, hamburguesa. Todos los restaurantes, hamburguesa. Todos son de una misma mente y un mismo parecer. Usted diría, no, a mí déjame comer porque a mí no me gusta la hamburguesa. Quiero comer pescado. No, todos hamburguesas. No, o sea, está bien, la diversidad enriquece siempre que McDonald's no se le dé por vender pescado. ¿Me entiende, verdad? O sea, cada uno está bien, o sea, no hay problema. Por eso, a ver, ¿qué es esta casa? Que está buscando bajar el diseño, que está tratando de encontrar el mensaje, que está diciendo vamos para allá. Lo que necesita es que hombro a hombro podamos trabajar para avanzar en el diseño que Dios está bajando a esta casa. Porque eso es lo que nos va a llevar para que Dios se manifieste en gloria sobre un lugar. Aleluya, es así. Es así, hermano. Yo no vengo a quedar bien con los pastores, es así. Porque lo veo en distintos lugares y veo cómo se... trabajando con una iglesia, mire lo que ocurrió. El pastor consumía ciertas enseñanzas, la esposa otras enseñanzas y el hijo otras enseñanzas. Bien a full, cada cual con lo suyo, por una diversidad de idioma, por una diversidad de gustos. Los tres se enseñaban en la iglesia. ¿Y qué es lo que pasó? Se dividió en tres. Pero ellos mismos, o sea, yo les había dicho, te va a pasar esto, porque están dando distintas cosas, o sea, no están trabajando para lo mismo, y tenemos que trabajar para lo mismo, porque estamos edificando lo mismo, y porque es la misma casa, estamos trabajando sobre el diseño de una casa, todo es la iglesia, pero esta es la casa. A este pastor le gustaba mucho el fútbol, entonces yo le encontré un ejemplo y le digo, hermano, todo es fútbol. Todo es fútbol, nadie duda de eso, pero cada equipo juega de manera diferente. Vos no podés jugar en el Real Madrid y querés escuchar al técnico del Barça. Imagínense, el director técnico va a dar su arenga antes del partido y le dice, hoy salimos todos a atacar. Y uno de los está con un auricular así. Uno de los jugadores dice, ¿qué te pasa? ¿No me escuchás? No, estoy escuchando al técnico del Barça a ver cómo quiere que juguemos. No, hermano, vos no podés... A ver, sacate los auriculares y escuchá qué está haciendo la casa, porque eso es lo que está latiendo y es lo que Dios está necesitando en este lugar. ¿Me está comprendiendo? Entonces hay una identificación ¿para qué? Para que trabajemos sobre un diseño que no es un capricho nuestro, es del Señor. La iglesia es del Señor, las diferentes casas son del Señor, la nación es del Señor, pero la identificación nos hace efectivos.
¿Qué es lo que ha perforado y ha destruido? Las divisiones, los consejos pastorales divididos y las mismas casas divididas. No, amado, trabajemos juntos, con tolerancia con los que piensan diferente, pero en la casa pensemos todos con una misma mente y un mismo parecer, porque todos estamos queriendo que el Señor se glorifique, por lo cual necesita Dios que trabajemos a corazón abierto. ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa? ¿Sabe? Hay una historia que no la voy a llevar ahí porque tendríamos que leer todo un capítulo, pero en el libro de Jueces, capítulo 17, hubo un hombre llamado Micaía. Algunos lo deben conocer, ¿no? Micaía. Micaía resulta que el capítulo empieza robando el Micaía a la madre, nada menos. Pero bueno, recupera a la madre lo robado y bendijo al hijo y gloria a Dios porque apareció lo robado. Y la madre se hace unos dioses con el oro que recuperó, y el oro y la plata. Y se los da al hijo, y el hijo contento dice, ahora tengo casa de dioses. Y se fabricó una iglesia el tipo. No, tengo casa de dioses. Y entonces dice, voy a poner a mi hijo como sacerdote. Y lo metió al hijo como sacerdote, así que él, o sea, bueno. Y de pronto pasó un levita, pero como era levita, lo vio al levita y le dijo, no, venite para ser sacerdote, pero no es tu hijo, no importa, lo sacamos y te ponemos a vos. Entonces, viene el levita y dice que lo puso como sacerdote de su casa, porque él tenía casa de dioses. Y resulta que le dijo al levita, vos vas a ser como mi padre. Y el versículo siguiente dice, y lo tenía como un hijo. Había una mezcla ahí. O sea, Micaía se fabricó su propia casa de dioses. Hermano, ¿sabe cuánta gente conozco que se ha edificado su propia iglesia? Y que gente que no se está congregando en ningún lado, y ojalá todos vean por las redes y tomen conciencia de que el diseño de Dios tiene que ser en la iglesia, porque hay gente que después del COVID ya no volvió a ningún lado. No, yo escucho predicadores, yo leo la palabra, tengo mis devocionales, compartimos nosotros la Santa Cena con mi marido, nos damos la ofrenda y nos damos los diezmos uno a otro. Cantamos canciones y estamos bárbaros con el Señor. ¿Ve? Una identificación como hijo, una identificación con el macro diseño, pero no tienen idea del micro que se está produciendo en cada casa donde tienen que estar para poder vivir bajo autoridad y para crecer en ese diseño. ¿Me está comprendiendo? O sea, los Micaías de la vida ahora usan las redes, no a los levitas que andan dando vueltas sin rumbo. Lo más lindo que este levita, ¿a dónde iba? Sin rumbo, no sabía dónde iba, dice. Y lo agarró y dijo, ¿no querés ser nuestro sacerdote? Sí, ¿cómo no? ¿Cuánto pagás? Y te pagamos tanto. Y bueno, dale, yo no tengo problema. Resulta que después olvidó la paternidad y lo puso como hijo. O sea, seguía mandando todos los papeles Micaía. Ahora, ¿por qué pasó esto? Porque en el capítulo 17, versículo 6 dice que en esa época no había rey, por eso todo el mundo hacía lo que bien le parecía. ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa? Nosotros sí tenemos un rey. Nosotros trabajamos bajo el gobierno de un rey. Acá no hacemos lo que bien nos parece y salimos para donde salimos. Cada casa es fundada desde el trabajo, desde el sudor, desde la lágrima y de la voluntad de Dios, de todo su liderazgo. Lo que están haciendo es tratando de encontrar los diseños de Dios, los mensajes de Dios, la dirección de Dios para la casa. Por eso Dios demanda que cada casa estén en unidad. Trabajen, mire, si ustedes dicen, ¿qué es lo que siento de Dios? Trabajen con el diseño que les gusta, pero ligados al Padre, y que cada casa no tiene que ser un espejo de la otra. Pueden vivir, pueden tener diferencias, no hay ningún problema. Tolerancia, hermano, porque a la altura que vamos, la iglesia va a terminar con diferencia. Pero en lugar de dividirnos, de separarnos, debemos identificarnos con el lugar donde estamos para trabajar con un solo corazón, hombro a hombro, conforme a la voluntad de Dios, para que Dios se glorifique con la casa. Contribuir a la casa. ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa? O sea, cuando unos padres tienen varios hijos, ¿usted qué quiere? Que sus hijos se sujeten ¿a qué? A las normas de la casa. No podés comer a la hora que se te da la gana, no podés dejar todo tirado, no podés hacer alguna cosa. El día que tengas tu propia casa, haz lo que quieras, pero mientras esté en esta casa, este es nuestro diseño. Pero sí puedo decir, hermano, que cuando la iglesia trabaja con un liderazgo que está buscando la voluntad de Dios, que está afinando su oído y su corazón, usted está en un lugar seguro. Podrá escuchar lo que quiera por las redes, pero esta es su casa, ahí están sus pastores, ahí están sus líderes y acá está el diseño que Dios está estableciendo sobre este lugar. Eso es lo que vengo a decirle como invitado. Póngase de pie.
Hola, muy buenas. Aleluya. Somos la Iglesia Manantial de Vida y estamos muy contentos de que estés a punto de escuchar este mensaje. No sé si es la primera vez que vas a escuchar acerca de la Biblia, acerca de la palabra de Dios, pero si es así, quiero decirte que la Biblia no es un libro antiguo, es un libro que tiene que ver con tu vida y que puede transformar la situación que estás viviendo. No sé si alguna vez has visitado una iglesia. Si no es así, queremos animarte a que nos puedas visitar. Tenemos reuniones los jueves a las 7:30 de la tarde y los domingos a las 10 de la mañana. ¿Qué? ¿Te apuntas? ¿Te vamos a ver? Espero que sí, porque Dios no rechaza a nadie que se acerca a Él con sinceridad y Dios no te va a rechazar a ti si quieres acercarte y escuchar más acerca de Él. Te animamos y te esperamos. Dios te bendiga.